Bueno, justamente para seguir hablando de lo que comentábamos recién, el caso Perú y el presidente Pedro Pablo Kuczynski, estamos en línea ahora con un periodista de Perú que se llama Rodrigo Cruz. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Igualmente, Rodrigo, queremos tratar de entender un poco más qué es lo que pasó en Perú en las últimas horas. El presidente se salvó de la destitución bajo una figura que particularmente nos llama la atención. Digamos, acá tuvimos hace poco un caso de un juicio político. ¿Era una figura similar a esa, Rodrigo? Exactamente. De hecho, uno de los temas que se conversaba acá bastante era la comparación entre lo que estaba enfrentando PPK con el expresidente Lugo. ¿Por qué? Porque, por un lado, parecía, todo indicaba que PPK no tenía los votos para salvarse. De hecho, con varios colegas conversábamos que PPK estaba como que jugando el partido 80 con el marcador 3-0 en contra, ¿no? Eso era la hipótesis que teníamos hasta la semana pasada, pero entre el miércoles y el jueves ha habido un cambio radical que se podría decir que PPK ganó el partido al minuto 93 con un gol de penal, y este gol lo hizo un personaje que nos sorprendió a todos, fue Alberto Fujimori. ¿Por qué? Porque él finalmente termina inclinando la balanza en esta votación. ¿Cómo está compuesto el Parlamento de Perú, para hablar un poco en cuanto a los números y saber cómo ustedes estaban siguiendo esa noticia, Rodrigo? A ver, el Congreso peruano tiene 130 diputados. Para poder vacar al presidente se necesitan 87 votos. La oposición aprobó la moción de vacancia, que es la figura de destitución acá, con 93 votos. Por eso intuíamos que PPK iba a perder la presidencia, porque con 93 votos para que se vote la vacancia hacía indicar que él ya no iba a seguir siendo presidente. Claro. Sin embargo, al transcurso de los días empezaron una negociación política, que aquí vale la pena como que separar las cosas. PPK llega a la presidencia por el voto antifujimorista. Si en Perú hay los dos partidos más importantes de Perú, son dos, el fujimorismo y el antifujimorismo. Aunque no sea un partido oficial, el antifujimorismo tiene bastante arraigo. PPK en los últimos días, antes de la vacancia, apeló al antifujimorismo, a movilizar a la gente, a los partidos de izquierda para que lo apoyaran, porque PPK solamente tenía 18 votos de su grupo parlamentario. Entonces se empezó a inclinar un poco la balanza, sin embargo no le alcanzaban los votos para salvarse. Y aquí viene donde entra Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, durante la tarde, durante la sesión de ayer, llamó a 10 congresistas de su bancada desde la cárcel para convencerlos que no voten a favor de la destitución de PPK. Esto lo hizo también con el apoyo de su hijo, Kenji Fujimori. Esto es lo importante y lo paradójico a la vez, porque PPK llega a la presidencia por el antifujimorismo, pero termina siendo la figura de Alberto Fujimori quien lo salva de la destitución. Y operando encima desde la cárcel, qué increíble realmente. ¿Y cómo queda ahora PPK? ¿Ya queda absolutamente salvado? ¿Él ya no va a ser procesado absolutamente por el caso Odebrecht o cómo sigue? PPK todavía tiene que declarar la próxima semana en la fiscalía por estos vínculos que tiene con Odebrecht. O sea, judicialmente no se ha salvado PPK, pero políticamente se ha tenido una victoria. Más que nada porque obviamente está salvado de la vacancia, pero ha logrado dividir al partido fujimorista. El partido fujimorista, de 130 congresistas que hay, tienen 71, pero ahora hay que restarle los 10 que votaron para no vacarlo. PPK entonces ha logrado dividir al fujimorismo y sobrevivir a esta crisis política. Yo creo que PPK y Alberto Fujimori han sido los protagonistas de anoche, uno desde Palacio de Gobierno, la institución más poderosa del país, y otro desde la cárcel. Ahora el tema que se conversa aquí en Lima, bueno, en Perú, ya no es qué va a pasar con PPK, sino cuándo va a salir en libertad Alberto Fujimori. Porque se dice que esa fue la gran negociación. Te doy 10 votos, pero tú fírmame el indulto, tú sácame de la cárcel, y eso es lo que se está discutiendo ahora. Ya no es si lo va a indultar o no, sino cuándo. Hasta los mismos fujimoristas ya dan por hecho que ese fue un factor negociador. Qué increíble. Y el ambiente, digamos, en lo social, Rodrigo, ¿hay manifestaciones, hay movilizaciones? ¿Cómo está eso? De hecho, esa era una de las cosas que se comentaba acá, por lo que se hacía la comparación con lo que pasó con el proceso de Lugo. Sí.
A diferencia de la destitución de Dilma, en que sí hubo manifestaciones grandes, protestas en contra de su impeachment, aquí en Lima no hubo grandes manifestaciones. De hecho, la gente estaba, como se podría decir, acostumbrada, diciendo, no se sorprendió por lo que ocurría con PPK, parecía algo inminente. No hubo grandes manifestaciones. Rodrigo, muchísimas gracias por la explicación, por dar un poco de claridad respecto a qué es lo que está pasando en Perú ahora. De verdad, tratar un poco de entender esa figura de la vacancia, compararla con el caso de Lugo, nos fue bastante útil para entender un poco el ambiente de Perú. Nosotros no imaginamos que había gente en la calle, mucha tensión, y con lo que está diciendo entendemos un poco por dónde va la cosa. Por último, te quiero preguntar la fecha del indulto, ¿cuándo sería? La verdad es que no hay una fecha todavía fija. Se especula de que va a ser antes de Navidad, pero todavía estamos con esa incertidumbre. De hecho, esa va a ser la gran continuidad de esa crisis, ¿no? Porque hay una gran oposición a la liberación de Alberto Fujimori, desde Mario Vargas Llosa hasta la oposición antifujimorista. Como te decía, el principal partido, creo, de Perú es el antifujimorismo, que también va a salir a las calles, le va a reprochar a PPK por haberle dado su confianza en llevarlo a la presidencia, y ahora se viene esto. Todavía no hay, pero hay mucho todavía que rebanar aquí en Perú.